Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé, depende de dónde nos están viendo hoy día con todos. Mi nombre es Mariel Bedoya y hoy soy Senior Research Associate para JPAL Latinoamérica y me encuentro hoy día con Selene Cueva, que también es Senior Research Associate en JPAL. Trabajamos en diferentes proyectos, entonces creo que ambas tendremos cosas interesantes que contarles. Y bueno, un poco digamos, el lado por donde queríamos llevar la presentación el día de hoy es el del rol de la evidencia en la construcción de impacto social. Entonces de eso vamos a hablar un poco, queremos hablar un poco con ustedes y al final hacer un poco más de énfasis en lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta pequeña introducción de lo que hacemos como JPAL en general y terminamos con estos casos más específicos de proyectos y de nuestra experiencia dentro de JPAL. Entonces, quería comenzar la presentación preguntándoles qué piensan cuando escuchan la expresión de políticas basadas en evidencias. Aquí tenía la dinámica del Menti, pero como somos pocos, yo creo que de repente podemos hacer una lluvia de ideas entre nosotros. No sé si quieren participar Pablo, Lucía. Me parece bien. Adrián. O sea, a mí se me viene a la cabeza modelos de estadística diciendo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si empezamos a repartir píldoras para eliminar gusanos, esto vaya a afectar a tanta cantidad de personas? Sí, y luego también creo que tiene una parte de intentar desentrañar cuáles son las relaciones de causalidad que hay para eliminar efectos espurios, etc. Sí. Sí, creo que estamos todos en línea y aquí les voy a presentar un poco la lluvia de ideas, bueno, en inglés aquí está, en algún momento cuando hemos hecho esta actividad, qué tipo de palabras resuenan con la gente cuando queremos hablar de políticas basadas en evidencia. Y aquí tenemos la idea de que algunos piensan que es caro, es idealista, son algunas decisiones inteligentes, soluciones que funcionan, evaluación de impacto, que por ahí lo mencionaba Jaime. Entonces, aquí un montón de palabras relacionadas a lo que pensamos en políticas basadas en evidencia. Aquí viene un poco la pregunta más de fondo y es, ¿cómo sabemos qué programas sociales hacen la diferencia en la vida de las personas? Porque bueno, sí, que tenemos muchas soluciones en las que nosotros podemos pensar, pero ¿cómo sabemos que efectivamente las soluciones por las cuales nosotros pensamos que pueden hacer la diferencia, efectivamente hacen la diferencia en la calidad de vida de las personas? Y aquí, por ejemplo, una pregunta clásica en el sector educación es, ¿qué inversiones tienen el retorno más alto si yo quiero mejorar la calidad y acceso a educación de la gente? Entonces uno puede pensar que de repente le doy becas a los estudiantes, o de repente capacito a los docentes, o les doy transferencias monetarias a los hogares más vulnerables, o de repente quiero crear o generar medios de transporte mucho más rápidos para los estudiantes que viven lejos de las escuelas, o de repente se me ocurre entregar laptops, o de repente quiero dar información, pero ¿cómo sé si yo soy un hacedor de política? ¿Cómo sé a cuál le apuesto mi presupuesto, ¿no? ¿Por cuál quiero defender en este tiempo? Y esa es alguna de las preguntas que nos hacíamos también como organización. Entonces, hemos aprendido en el tiempo muchas cosas y vamos a comenzar con una serie de mensajes de las cosas que hemos ido aprendiendo. El primer mensaje es que el propósito de impacto no son lo mismo. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros siempre queremos causar un impacto positivo. Ahí vemos a una personita tirando el dominó y queremos que haga este efecto cadena en donde una acción se pueda convertir en 1000 acciones buenas. Nosotros siempre podemos tener intenciones buenas. Pero ¿qué pasa? Que es importante entender que el propósito e impacto social no son lo mismo. En otras palabras, el camino al infierno puede estar plagado de buenas intenciones. En ese sentido, nosotros diferenciamos lo que es el propósito social del impacto social. ¿A qué nos referimos con propósito? El propósito es esa intención positiva que nos motiva a realizar cambios para favorecer la vida de las personas.
es una intención positiva que siempre, bueno, normalmente es siempre positiva, y el impacto social no necesariamente es positivo, porque nosotros cuando entendemos el efecto que realmente genera nuestra solución en las personas, este efecto puede ser positivo, negativo o nulo. Entonces, nosotros reconocemos que hay esta diferencia y queremos más bien esclarecer esta diferencia para saber qué soluciones propuestas funcionan y qué no. ¿Cuál es el segundo mensaje? La construcción de una política pública es un proceso y no un producto. ¿A qué nos referimos con esto? Las políticas públicas se pueden construir de manera colaborativa y de una forma innovadora, y de hecho necesita de muchas disciplinas y de muchas personas involucradas para generar esta política pública, especialmente si está basada en evidencia. En el proceso en el que nosotros creemos que es el más efectivo de hacer una política pública basada en evidencia, lo dividimos en 3 fases. La primera fase involucra la identificación y el diagnóstico de un problema y la revisión de la evidencia existente que hay en torno a ese problema, tanto de estas soluciones propuestas o de las causas de ese problema. Luego de esto pasamos a la fase 2, en la cual queremos evaluar los programas y al mismo tiempo, si es que funcionan, queremos implementarlos a más escala al final. Entonces, bueno, está la implementación de unos estudios más pequeños, pilotos, en los cuales nosotros vamos a entender a pequeña escala si esto funciona o no. Luego queremos analizar esos resultados y de comprobarse un impacto positivo en las personas. Nosotros queremos proceder a la tercera etapa, en la cual ya queremos escalar estos programas, que ya sabemos que funcionan, y continuar innovando en el futuro, porque sabemos que la política pública cambia conforme las generaciones cambian, y es una oportunidad de innovar cosas que nosotros ya sabemos que funcionan. Y en todo este proceso no necesitamos únicamente de un centro de investigación que esté evaluando políticas públicas, necesitamos de hacedores de política, funcionarios públicos dentro del gobierno que nos ayuden a generar estas soluciones efectivas, a idear estas soluciones efectivas. Necesitamos apoyo en la implementación de los programas que con suerte puede ser el sector público, pero a veces también pueden ser ONGs o pueden ser personas que nos ayuden a generar ese contenido de calidad que nos va a permitir probar nuestras soluciones propuestas. Y finalmente, para la implementación, si queremos que sea a escala, por supuesto que necesitamos tener apoyos fuertes y partnerships fuertes con el gobierno para que esto nos ayude a llevarlo a muchas más personas. Entonces, me olvidé de hacer los clics. ¿Cuál es el mensaje 3, entonces? El programa necesita ser la solución a un problema. ¿Y a qué nos referimos por esto? Que necesita ser la solución de un problema. Aquí vemos a una persona que quiere llegar a un destino, y para llegar al destino está en un océano y está construyendo un puente. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Realmente, si yo quiero cruzar el océano, ¿lo que necesito es un puente? O de repente, si yo quiero llegar al océano, lo mejor es, si yo quiero llegar a otro lugar, necesito un bote o un barco, ¿no? ¿Cómo sabemos que el puente y el barco es o no es la solución? Necesito yo entender el problema, necesito yo entender a dónde quiero llegar para poder proponer la solución más efectiva para hacerlo y no caer en la implementación de una solución no adecuada, que puede ser en este caso un puente, en donde yo no voy a generar ese cambio que yo espero tener. Entonces, cuando nosotros queremos proponer una solución, tenemos que entender cuáles son tanto las causas de este problema como a dónde quiero llegar para yo poder establecer a lo que nosotros le llamamos una teoría de cambio que nos permita llegar a ese resultado donde yo quiero llegar. Y ahora le doy el paso a Selene. Creo que no te escuchamos, o yo me... Sí, Selene. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos, sí. Gracias. Sí, sí. Ahora no. No, no te escucho. Creo que no.
Tal vez puedes probar a reconectarte a la sala de Zoom o intentar unirte desde otro navegador. Selene, ¿vas a compartir tu pantalla? No, yo voy a continuar. Sí, yo le voy a Ah. ayudar. Dios, ya. ¿Estás intentando entrar? Uy. No me sale tu... Acá. Ya. Tienes que unmute el celular. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Gracias. Debíamos haber hecho esto antes, pero ya. Bueno, el cuarto mensaje que ustedes como organización ya deben haber escuchado mucho. Correlación no es igual a causalidad. ¿Qué creen ustedes que representa el eje vertical acá? El eje X son el promedio, el puntaje promedio en PISA, en lenguaje. ¿Qué se les ocurre que podría ser el eje Y? Sabemos que Finlandia, Australia están súper bien. Sí, pero al mismo tiempo Singapur y Hong Kong están bastante mal. Entonces, Ajá. no sabría decir. Cualquier cosa, ¿quién da más? ¿Quién da más? No sé, podría ser... Yo tengo una pregunta. ¿Qué es PISA? Ya, es un examen internacional estandarizado que se le hace a los países OCDE y a algunos países más, que mide rendimiento educativo. Se hace cada 3 años, normalmente en lenguaje, matemática y otras áreas más, desde hace como 20 años. Es como para medir, rendimiento educativo de manera internacional y estandarizada. Entonces, normalmente se escucha así, Finlandia, súper bien, Estados Unidos, súper bien. Sí, pero no sé, o sea, podría ser... He estado pensando que quizás fuese el número de kilómetros cuadrados por persona, pero bueno, Brasil parece bastante bajo y entonces no concuerda demasiado. Sí, me encanta, le estás dando varias vueltas. Ya, creo que podemos decir la respuesta para que se sorprendan. A ver. No sé, yo vi una... consumo de helado. ¡Tarán! ¿Por qué sabemos que correlación no es igual a causalidad? ¿Se les ocurre por qué podría ser que el consumo de helados predice estos resultados de esta forma con un R cuadrado de 0.49, que en estos estudios es bastante alto? Sí. Es bastante alto. Pues... En países que pueden permitirse consumir mucho helado, también pueden invertir mucho en educación. Sí, tiene pinta. Exactamente, porque si se dan cuenta, tal vez son países que tienen un poco de más de ingresos, ¿no? Perú, México, Kazajistán, Brasil, son justo los que están en la cola, que suelen estar en la cola, claro, en los lenguajes, claro, en el estándar PISA, y justo son los que tienen menos ingresos. Entonces, nosotros sabemos de que hay varios problemas usualmente con endogeneidad, ¿no? Problemas de medición, doble causalidad o variables omitidas, que podría ser en este caso. No se está midiendo bien el ingreso, que predice más bien cuánto, que es el intermedio entre las dos variables, ¿no? La siguiente, por favor, María. Sí, ustedes ya saben, pero queremos acá reforzarlo un poco más. Medir el impacto de programas sociales es mucho más complejo que medir el rendimiento de una empresa.
ya que en general eficiencia no implica eficacia. Existen metodologías que tenemos que usar para medir causalidad específica. No siempre podemos decir, no siempre con un antes y después podemos decir, este programa es mejor. La siguiente, por favor. Y tal vez a ustedes también les suena los nombres de Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer, que son los ganadores del Premio Nobel del 2019. Abhijit y Esther son actuales directores de J-PAL, que ganaron justo el Premio Nobel por la metodología de RCTs, ¿no? Que nos ayuda mucho a establecer este impacto que es necesario para determinar qué programa es mejor. La siguiente, por favor. Las evaluaciones aleatorizadas son las que nos ayudan a establecer los impactos causales. Aquí, por ejemplo, tenemos niños de 5º grado, que a un grupo se les asignan laptops, a otro grupo no se les asignan laptops de manera aleatoria. Estos niños tienen distintas características, y de esta manera nosotros podemos controlar por características individuales, porque vemos que los grupos, el tratamiento y control están balanceados, son similares, y la diferencia entre los resultados de uno y otro es el impacto del programa. Yo soy de Perú, que es uno de los primeros países, Mariel también, donde se tuvo este programa One Laptop Per Child, súper famoso. El presidente de la época sacaba las fotos, sí, un niño, una computadora. Cuando se hicieron la evaluación de impacto de ese programa, se vio que los efectos eran nulos. Y si veías el costo del programa, es carísimo. Entonces, no había que estar tan contentos por ese tipo de programas, que suenan bonitos, se ven bonitos en la foto, un niño en el laptop, pero si las laptops no se usaban, no se hicieron evaluaciones de procesos y en su momento, y al final vimos que la evaluación de impacto no fue buena, ¿no? Esas cosas pasan, y es más común de lo que nosotros podemos creer. La siguiente, por favor. Quinto mensaje, son 6, ya estamos terminando. El todo es más grande que la suma de las partes. La siguiente, por favor. Algo muy chévere, muy bonito de trabajar en J-PAL es que tiene oficinas en casi todo el mundo y muchas evaluaciones también en casi todo el mundo. Cuando uno hace una evaluación, solo como construye evidencia de manera muy, muy chiquita. Y cuando quieres entender mejor las políticas públicas, tienes que también entender cómo el mismo programa se está comportando en otro país con similares características, una variación muy pequeña, no sé, en transferencias condicionadas. En algún lugar dieron $100 y en otro 150, y esos $50 puede generar distintos comportamientos. Y como necesitas, los RCTs en general, las evaluaciones de impacto, necesitan nutrirse de otros programas en otros contextos con variaciones. Entonces necesitas mucha evidencia. Y lo bonito de J-PAL es que es una red muy grande de afiliados con evidencia en todo el mundo y en distintas áreas, ¿no? Como vemos, de hecho, recientemente se ha abierto el área de cambio climático, una iniciativa regional también global, pero trabajamos en general en género, salud, mercados laborales, finanzas, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Por favor. Por ejemplo, ahí J-PAL, uno de los trabajos que también hace es generar, ¿cómo se dice? Capacidad organizativa en los países para que los países también sepan cómo usar la evidencia. Nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú también se creó un laboratorio de educación en donde el mismo gobierno tiene ventanas anuales en donde invitan a que investigadores propongan evaluaciones y así mejorar las intervenciones del mismo ministerio. Es un ejemplo súper famoso. En Chile, algo que hemos hecho acá es trabajar mucho con el equipo técnico del COVID, ¿no? Nuestros afiliados han estado muy presentes y así en general trabajamos mucho con gobiernos. Eso es algo súper útil porque, como dijo Mariel, hay que evaluar, pero luego también hay que escalar, hay que testear y es una rueda, es un ciclo. La siguiente, por favor. En Latinoamérica tenemos muchos partners, aquí podemos ver algunos, la Católica, ahí está, los ministerios en Perú, en República Dominicana, María les va a explicar, tenemos un partner súper fuerte también.
La siguiente, por favor. Y para recapitular un poco lo que ha dicho ya Mariano, nosotros comenzamos desde identificando el problema, por ejemplo, en educación, una currícula que no es realista, que genera una brecha de aprendizaje. En India se comenzó a hacer este programa, que lo que hace que a los niños se les enseñe en función de su nivel educativo, no en función a su edad ni a su grado. Resultados súper positivos en todo India, y ahora se está testeando en Latinoamérica, se ha testado en Centroamérica, en Perú, con un modelo un poquito más avanzado. Se les enseña a los estudiantes el nivel adecuado, es el mecanismo, y se está mejorando notas, ¿no? Como les digo, esto es algo que ha resultado súper bien en India y ahora se está escalando a otros países. Y tener una red como J-PAL te ayuda a eso. La siguiente, por favor. Este es la cantidad de usuarios beneficiarios por programas que han sido escalados de evaluaciones de impacto de J-PAL, que al final, de nuevo, es el aleteo de una mariposa. Uno comienza evaluando un programa, pero luego te das cuenta que es muy bueno y lo puedes contextualizar a otros países, y al final puedes alcanzar a muchísima gente. Y de hecho creemos de que es una de las razones por las cuales Abhijit y Esther ganaron también el premio Nobel, ¿no? El impacto de J-PAL puede ser súper grande. La siguiente, por favor. Y sexto mensaje para terminar. ¿Qué pasa si no se puede evaluar? Porque como vimos también en las palabras asociadas de otra presentación, esto puede ser muy costoso en algunos casos, sobre todo cuando los estados no generan datos propios administrativos, no todos los países son Suecia, donde todos se hacen con datos administrativos. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la evaluancia de lo que ya sabemos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Se acuerdan que les preguntamos antes qué cosas? Eso es un ejemplo clásico de educación, ¿no? ¿Cuáles serían las mejores intervenciones si se quisieran tener un retorno más alto en educación? Y lo que ya sabemos actualmente es, por favor, que hay algunas opciones que no son tan buenas, como les decía, la entrega de laptops es muy costoso. Además, las transferencias monetarias no necesariamente para esto, aunque sí tienen efectos positivos para otras cosas, ¿no? Sobre todo para temas de salud, empoderamiento femenino también. Hay algunas cosas que también son muy buenas, las becas, las capacitaciones constantes a docentes, igual ahí hay que tener cuidado con los detalles también de cómo son estas capacitaciones. El reducir el tiempo de viaje a las escuelas, sobre todo en lugares rurales, es súper fundamental para que los niños no se vayan a trabajar en vez de otras cosas. Y hay algunas cosas que son mejores incluso, porque cuando cuantificamos el impacto de un programa, podemos comparar mejor información a los retornos a la educación. Es algo de lo que Mariel se va a extender mucho más, sobre todo porque es más costo efectivo. Cuando cambias esas cosas como solo dar la información, no es tan costoso como dar becas o capacitar a los docentes, que igual es importante, no significa que son excluyentes. Pero esas son las cosas que podemos saber cuando evaluamos y varios programas a la vez, ¿no? Ahí estamos. Okay. Ahora le voy a dar el paso a Mariel para que explique mucho de lo que ella trabaja hoy en día. Sí, entonces, bueno, luego de estos mensajes de las cosas que hemos aprendido para generar políticas basadas en evidencias, entonces yo quería contarles un poco la historia de un proyecto largo, en verdad escapa a mi tiempo en J-PAL, está mucho más antes de cuando yo ingresé a J-PAL, que en realidad ya llevo casi 3 años en la oficina de Latinoamérica. Y es este proyecto de información sobre los retornos a la educación en República Dominicana, que, como les contaré al final, hasta ahora seguimos trabajando en esta línea de investigación. Entonces, ¿cómo partimos sobre esta idea de cómo sabemos que la información es poderosa para lograr que los chicos continúen en la escuela, continúen estudiando en la escuela, para lograr mejor acceso y uso de los servicios educativos en países en desarrollo? Entonces partimos nosotros, esta agenda de investigación partió como cualquier ciclo de innovación de la política pública, partió desde la identificación del problema, que involucraba tanto
el diagnóstico del problema como la revisión de la literatura sobre este problema. ¿Y qué se encontró ahí? Que el problema estaba claro. El problema nos decía que la gente tenía una percepción, los estudiantes tenían una percepción muy equivocada de los retornos a la educación cuando se trataba de educación terciaria, cuando se trataba de educación en la universidad. Entonces, en rojo teníamos el ingreso real por terminar cada uno de estos niveles, y en verde tenemos el ingreso percibido por la gente, es decir, cuando tú le preguntas cuánto crees que ganarías si terminas educación primaria, secundaria, terciaria. Esto es lo que la gente percibía. Entonces aquí, esto fue un estudio de Jensen en el 2010. Aquí encontramos que efectivamente existía un problema de percepciones, de creencias, en donde la gente creía que por terminar educación terciaria iba a ganar marginalmente más en comparación a lo que realmente podría ganar si terminaba la educación terciaria. Entonces, en línea con esto, teníamos ya identificado el problema, tuvimos una oportunidad de evaluación a pequeña escala, que es como partimos con estas ideas de innovación. Entonces, la idea fue que en este mismo estudio de Jensen, lo que hizo Jensen fue informar a un grupo pequeño de estudiantes sobre los retornos a la educación, por cuánto iban a ganar efectivamente si terminaban la educación terciaria. Y como resultado de nada más proveer de información a los estudiantes, encontramos saltos bastante interesantes sobre, y aquí les ponemos dos ejemplos, incremento en la probabilidad de matricularse en el siguiente año, que pasó del 55 al 59%, y el incremento en los años de educación de esa misma población, que se incrementó en 0.18 años, de un promedio de 9 casi 10 años. Una vez que encontramos estos resultados interesantes de una evaluación pequeña, controlada, digamos, donde muchas veces la crítica a la evaluación de impacto es que en realidad lo que tú haces a una pequeña escala nunca puede ser extrapolada a gran escala. Entonces pasamos a la siguiente fase de evaluación, que es, bueno, ya que sabemos que esto funciona en una población pequeña, intentemos con una población más grande. Tengamos el apoyo del Ministerio de Educación, tratemos de darlo a una población estudiantil pública más grande y evaluemos a ver qué tal, qué es lo que pasa con esta cosa que parece funcionar muy bien a pequeña escala, si es que funcionaría a gran escala. Y en este caso lo que se logró es tener este apoyo del Ministerio de Educación de República Dominicana, del IDEICE, que también es un centro de investigación en República Dominicana local, que nos apoyó a hacer la adecuación al contexto local de la información que se iba a brindar a los estudiantes. Y bueno, también apoyo monetario, porque para implementar estos estudios definitivamente necesitas fondos para la evaluación. Entonces también tuvimos el apoyo de esta organización para la obtención de fondos. ¿Cómo se diseñó esta intervención finalmente? Entonces se decidió hacer como un programa de clases en un número de escuelas, en 1.600 escuelas públicas, en donde se les entregaba videos en formato telenovela a 290.000 estudiantes sobre los retornos a la educación, y sobre todo, no solamente los retornos a la educación, sino sobre posibles problemas que podrían tener estos estudiantes cuando querían tomar la decisión de seguir a la educación terciaria. Sabemos que especialmente en contextos vulnerables, uno puede toparse con, ya sea desde problemas monetarios, cómo voy a pagar mis estudios, hasta problemas de idiosincrasia, que de repente en mi comunidad nadie va a la universidad, entonces ¿por qué yo tendría que ir? Entonces estos videos informativos, que de hecho están colgados en YouTube, trataban de ayudar a los estudiantes a entender por qué esta sería una buena opción y cómo podrían combatir estas ideas equivocadas de por qué no sería. Se realizó 4 episodios narrando historias de estudiantes lidiando con estas decisiones educativas en 2 formatos, porque nosotros queríamos saber no solamente si entregar información funcionaba, sino también de qué manera la información funcionaba más. Entonces se decidió hacer dos pruebas, digamos, ¿no? Teníamos 2 poblaciones de características similares que recibían 2 tipos de intervenciones. Una de ellas era la intervención informativa,
en donde no solamente recibían los videos en formato telenovela, sino que también recibían la información sobre los retornos a la educación. Y por otro lado, tuvimos una intervención de corte persuasivo, en el cual veían las telenovelas, no les decíamos la información sobre los retornos concretamente, sino les decíamos que estudiar era bueno para ellos. Queríamos saber qué pedazo de información era el que realmente lograba este cambio. ¿Qué encontramos a raíz de esta evaluación a gran escala? Encontramos que la deserción escolar disminuyó entre 2 y 3%, encontramos que el aprendizaje incrementó entre 0.05 y 0.1 desviaciones estándar en los tests nacionales, encontramos también que la intensidad era relevante, es decir, encontramos impactos mayores si es que los estudiantes habían recibido esta campaña informativa 2 años consecutivos a que si la recibían 1 año, es decir, mientras más antes los atrapes con la información era mejor. Y por último encontramos que el tipo de entrega de información era relevante. En ese sentido encontramos que a pesar de que las 2 campañas fueron positivas, generaron impactos positivos, la campaña en relación a los retornos, la información de los retornos a la información era más poderosa para generar impactos más grandes. Perdón, ¿cuál de las 2 era mayor? La informativa, en la que tú le das información sobre los retornos a la educación concretamente, no solamente les dices que educarse más es bueno. Y es así, con ese pedazo de evidencia, pasamos a la siguiente etapa en el ciclo de la construcción de política. ¿Cuál es? La de convencer al ministerio de que como encontramos que esto es bueno, hay que escalarlo, hay que hacerlo, hay que dárselo a más personas, porque no solamente era efectivo, sino que como mencionó Selene, la palabrita clave es que era costo efectivo, es decir, una intervención que es de unos videos que se gastó una vez para producirlos, se puede usar por un número de años y no tienes que generar un centavo más que hacer esa hora para que los estudiantes vean los videos. Entonces, me parece que eran alrededor de cuatro sesiones. Entonces, esto fue así. Y bueno, entonces pasamos a la etapa del escalamiento y felizmente en el caso de República Dominicana, teníamos este partnership muy fuerte con el Ministerio de Educación que nos permitió hacer un escalamiento de esta política pública en el futuro. Entonces, hasta hoy en día, ¿cuántos estudiantes hemos alcanzado con esta intervención? 850.000 estudiantes anualmente. A 5.661 escuelas públicas que son las que hay en República Dominicana. Y además no nos quedamos conformes solamente con lo que hemos encontrado, sino que seguimos buscando, dado que sabemos que esto es bueno, seguimos buscando, como JPAL, oportunidades de innovación de esta intervención que quisiéramos idealmente que llegue a toda Latinoamérica y si funciona en otros contextos también, porque esto es parte de lo que nosotros buscamos, escalar y generar este impacto social grande en función a cosas que sabemos que realmente funcionan. Y en ese sentido, ¿qué nos pasó luego de compartir esta evidencia a nivel regional? El gobierno peruano, el gobierno de Perú, decidió que esto podría ser, reconociendo que teníamos en Perú un problema de deserción fuerte, y ahí les coloco los datos a continuación, como 17% de estudiantes no se matriculaban en secundaria, 178.000 estudiantes desertaban cada año, solo el 26% de la población de entre 25 y 34 años había completado la educación terciaria. Entonces, esto era para el 2014-2015. El gobierno peruano expresó este interés, y si es que funcionó, si me han compartido esta evidencia, si es que funcionó en República Dominicana, tal vez vale la pena probarlo en Perú, adecuémoslo, probémoslo, y veamos qué tal, ¿no? Y así esta se convierte en una pieza más en el esparcimiento de esta política basada en evidencia. Y lo hicimos en Perú, lo adecuamos al contexto local, ¿y qué encontramos? Nuevamente, resultados positivos. Encontramos una reducción de 18% en la probabilidad de abandono escolar, encontramos que era costo efectivo a escala, se implementó en 2.000 escuelas alcanzando 500.000 estudiantes. Felizmente tuvimos una colaboración sólida con el gobierno, que es lo que les contó brevemente Selene, que se creó el Minedulab, que es ahorita un ejemplo de una unidad dentro de un ministerio
que se encarga de probar políticas costo efectivas que puedan derivarse en políticas basadas en evidencia. Y posteriormente a esto, continuamos con esta agenda de investigación que nos dice, bueno, ya tenemos 2 países en línea en los cuales hemos encontrado cosas positivas. Continuemos innovando, continuemos esparciendo la voz para que este tipo de políticas que sabemos que son muy costo efectivas logren llegar a más países de la región y, si es posible, de repente adecuarlo a otros contextos. Y es así como el año pasado, cuando hubo cuando estuvimos, bueno, en varios países de Latinoamérica, incluidos el Perú, estuvimos en cuarentena, se logró que las telenovelas, el formato del currículum adecuado para Perú, se pasara por televisión nacional cuando estaban cerradas las escuelas, y los estudiantes, uno de los mecanismos que tenía el ministerio para llegar a los estudiantes era a través de televisión nacional. Entonces se logró finalmente escalar esta política para que todos los niños de escuelas públicas que estaban observando la televisión para aprender durante cuarentena puedan acceder a esa información. Y por último, esto es lo que está pasando hoy en día, y ese es uno de los proyectos en los que estoy involucrada, es que ya sabiendo que esta información funciona, que esta intervención funciona, nosotros queremos continuar, como les comentaba, esparciendo la voz, y otro gobierno que ha mostrado interés es el de Chile. Entonces ha visto que esto ha funcionado ya en República Dominicana, en Perú, y ahora nos dice, bueno, tenemos una oportunidad de innovación porque es cuarentena, o bueno, en Chile siguen dando como medidas de cuarentena por momentos y a nivel de comunas, me parece. Entonces, el ministerio tiene el trabajo de pensar en una política que llegue oportunamente a los estudiantes de escuelas públicas también. Y en ese sentido, nos piden a nosotros generar la versión digital de esta intervención, cosa que no habíamos pensado antes, porque antes se trataba de 1 hora de sesión por semana en el currículo de las escuelas públicas, y ahora nos toca esta oportunidad de repente, ¿cómo le entregamos este contenido a los estudiantes en Chile de una manera digital? Y es así como hemos creado la versión de esta intervención de manera digital, que está en evaluación en este momento, en donde los estudiantes no solamente acceden a los videos que habíamos planteado para Perú y para República Dominicana, sino también tienen la oportunidad de hacer los módulos más interactivos, como si fuera un juego, en el cual ellos mismos van insertando sus creencias sobre cuánto creen que ganarían si terminan el instituto profesional, la universidad, y ellos mismos van enterándose de cómo cómo se compara a lo que ellos creían, a lo que en realidad es. Entonces se vuelve como un juego, esta revelación de información se vuelve un juego para los estudiantes. Y así, por ejemplo, ese es otro ejemplo en donde los estudiantes tienen que deslizar la barrita para responder esas preguntas. De cada 100 hombres que no terminaron la educación media, ¿cuántos crees que perdieron su empleo? Y de cada 100 hombres que sí terminaron la educación media, ¿cuántos crees que perdieron su empleo durante la pandemia? Y luego de que ellos responden con sus creencias sobre empleabilidad, nosotros les decimos, mira, ¿qué tan diferente es lo que tú has respondido a lo que realmente es? Y es así como continuamos con esta agenda de investigación y esperamos continuar haciéndolo. Tenemos también un buen partnership con el gobierno, con el Ministerio de Educación en Chile. Y además estamos aprovechando con esta etapa de escalamiento en probar si es que esta intervención también funcionaría para los estudiantes que no se matricularon en la educación escolar por la pandemia. Queremos recuperar esos estudiantes y a ellos les estamos mostrando la información de los retornos de la educación cuando ya no están en la escuela, y ahora vamos a poder probar otra rama de esta línea de investigación, que es no solamente si podemos lograr que los estudiantes se mantengan en la escuela, sino también si podemos lograr que los que ya se fueron regresen. Y un poco la historia que les quería contar con todo esto es que aprender de la evidencia y la evaluación es clave para diseñar e implementar estrategias efectivas, más aún en tiempos de crisis como hoy. Y bueno, entonces, dándoles esta historia, les paso la voz a Selene y de pronto al final hacemos algunas preguntas al final.
Sí, ya estoy viendo que están poniendo preguntas, pero esto es ya para terminar, la agenda de investigación en la que estoy trabajando actualmente, la mayoría son programas en diseño, pero para que entiendan un poco de qué va también. Mariel, por favor, la siguiente. Ya, un poco de contexto en general. Aquí en Chile, en el año 2015 fue que se comenzó a proponer una cuota para personas con discapacidad en las empresas, a partir de 100 trabajadores. A partir de 100, nos da un umbral para poder hacer evaluaciones de impacto a nivel nacional, ¿no? Sabemos de que en realidad las personas en situación de discapacidad tienen menos niveles educativos y laborales, y hay muy poca evidencia en general en la región en esta población, ¿no? La OIT dice que excluir a las personas con discapacidad del mercado laboral puede tener costos en la productividad, igual que excluir a otros grupos, ¿no? Como mujeres, personas por otras condiciones. La siguiente, por favor. Hay algunas cosas teóricas que se dice que pueden mejorar con la inclusión de personas con discapacidad. Lamentablemente esto no está testeado, pero digamos, se puede tener acceso a más talento a través de la atención a las competencias, se puede también innovar más a través de grupos más diversos, se puede también tener más sentido de pertenencia y más retención de los empleados integrados, incluso se hablan de spillovers sociales con los trabajadores sin discapacidad, mejorar la imagen corporativa también. Lamentablemente, como les digo, esto no está testeado y hay pocos países en donde se pueden hacer evaluaciones de este tipo, porque incluso medir discapacidad es algo que no se toma mucho en las encuestas. Hay problemas incluso de medición a nivel global. La siguiente, por favor. Y en Chile tenemos una oportunidad, porque desde abril del 2008 comienza a entrar en vigencia la ley 21015, que como les digo, tiene esta reserva del 1% de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Se comenzó a implantar en dos años, a partir del 2018 las empresas más grandes, y a partir del 2019 las empresas entre 100 a 199 empleados, como un poquito más chicas. Durante los 2 primeros años no solo se tenía que contratar a personas con discapacidad, sino que las empresas podían decir, no, ahorita todavía no estoy en condiciones de contratar y lo que voy a hacer es donar o voy a subcontratar empresas que ya contraten a personas con discapacidad. Estos 2 años ya han pasado, digamos, y a partir de ahora ya deberían estar contratando a personas con discapacidad en total. Lamentablemente igual la agencia que se encarga de monitorear esto, también hubo estallido social y COVID, digamos, no es la política más priorizada actualmente, pero es algo que se da y nosotros sabemos de que Chile tiene una tradición de regulación mucho más fuerte que otros países de Latinoamérica, y esto también es promisorio porque, por ejemplo, en Perú la cuota que se aplicó hace como 5 o 6 años es del 4%. Cuando la cuota es muy larga y hay poco monitoreo, es menos creíble que vaya a suceder efectivamente. Acá la cuota es más baja, es 1%, y hay más monitoreo. Entonces, Chile es un buen escenario para evaluar esta política a nivel nacional. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos ya en agenda 3 estudios, estos son los que de todas formas van a salir, y hemos estado dándole con distintas organizaciones del gobierno para acceder a los datos. Solo uno es un RCT, los otros son como otras metodologías que ahora también les vamos a conversar. Estudio 1 es hacer una evaluación de impacto, que es de lo que hemos hablado casi toda la presentación, de esta ley de inclusión, ¿no? Queremos evaluar el numerito. El segundo estudio es una evaluación de procesos, porque el impacto nos dice cuánto, pero una evaluación de procesos nos dice cómo. ¿Qué pasa cuando no encontramos efectos? ¿Por qué sucedió eso? O si sí encontramos, ¿cuáles son los elementos que están haciendo que sí tenga efecto? Por ejemplo, en la evaluación de procesos, nosotros ya, como les voy a explicar más adelante, nos vamos a meter en procesos importantes. La certificación de la discapacidad, el monitoreo, cómo las empresas están haciendo la inclusión. Entender esos procesos que son claves a la hora de lograr una adecuada inclusión van a ser importantes para informar la evaluación de impacto. Conversan mucho las dos.
El tercer estudio es una evaluación de impacto de una estrategia informativa. Así como María les conversó que se dan información para mejorar los retornos de educación, también se puede dar información a las empresas sobre las potenciales ventajas de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y digamos, el contexto nos permite hacerlo aquí en Chile. La siguiente, por favor. El estudio 1. Nosotros acá lo que vamos a hacer es usar un diseño de regresión discontinua. Vamos a tomar el umbral de 200 y de 100 trabajadores y vamos a comparar a las empresas que están a los dos lados del punto de corte, porque se entiende que son muy similares. A las empresas que tienen 202 trabajadores y 198 trabajadores, potencialmente son similares. Hay que hacer varios análisis ahí de que son similares en otras características distintas al tratamiento, pero ahí también podemos medir un efecto. Regresión discontinua es un método súper robusto, digamos, en la literatura de evaluación de impacto, que también se usa mucho. Antecedentes en Austria, en España, en Japón, también hay cuotas. De hecho, hay poca literatura sobre este tema, justo porque en Estados Unidos y en UK no hay cuotas. Ellos trabajan con subsidios. Entonces, hay muy, muy poquita literatura. Las que son evaluaciones como causales encuentran efectos positivos en contratación, pero pequeños, y mixtos en productividad, que sería también algo importante tener evidencia para el futuro. La siguiente, por favor. Esto es más o menos para ejemplificar lo que estamos haciendo. Nosotros, ahorita, recién después de 2 años de tratar con muchos gobiernos del Estado, con muchas organizaciones del Estado, hemos accedido a los datos como para poder hacer esto. Hemos juntado datos del Registro Nacional de Discapacidad, del Registro Nacional de Personas aquí en Chile, datos de Hacienda y datos de Dirección del Trabajo, como salarios. Hemos juntado todos en un lugar y vamos a tener acceso a sus datos a través de un computador ciego, y en 1 año vamos a poder tener los resultados de impacto de esta ley. La siguiente, por favor. ¿Y qué hay varias preguntas que podemos responder. Primero, la ley dice que hay 3 formas de cumplimiento. ¿Cómo se está dando el cumplimiento? ¿Realmente las empresas están cumpliendo o están donando? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los efectos en los salarios y en los tipos de contrato de las personas con discapacidad? Hay mucho de la literatura nos habla del relabeling. Tal vez no es que están contratando a más personas con discapacidad, pero ya las que ya eran contratadas tal vez antes no tenían la certificación y ahora recién se están certificando. O el movimiento de personas con discapacidad. Para cumplir en imagen, contratas a la gente por un tiempo y luego la descontratas y la cambias a otra empresa para que parezca que estás cumpliendo. Todas estas cosas se van a poder analizar, y también podemos analizar efectos heterogéneos por las características de las personas, ¿no? Por género, por regiones, por el tipo de discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, en 1 año podemos saber sobre esto. La siguiente, por favor. Sí, creo que mis diapos no tienen muchos colorcitos. Voy a tratar de pasar más rápido. El estudio 2 es la evaluación de procesos que les comenté, ¿no? Queremos entender los principales procesos, si se están haciendo bien o no. Si bien hemos hablado mucho de evaluación de impacto hasta el momento, sí quiero que quede claro que las evaluaciones cualitativas de procesos focus group nos ayudan a tener más información luego sobre qué evaluar o sobre cómo se están dando las políticas, ¿no? Vamos a pasar muy rápido. En general, lo que vamos a querer hacer es, primero, la ley, cuando se publica una ley, no necesariamente se publica como un marco causal, como una teoría de cambio. La ley tiene que cumplir con esto. Primero, nosotros tenemos que hacer una teoría de cambio o un marco causal de qué es lo que dice la ley y qué es los resultados que podemos encontrar. Hay que levantar eso con quienes formularon la ley y los participantes. Entonces, haces una cadena lógica. Luego describes un poco el funcionamiento de esta ley, identificas a los actores claves, identificas los nudos críticos y analizas si se está realizando los procesos de forma adecuada o no, y puedes proponer propuestas de mejora o no. La siguiente, pasa 2 nomás. Sí, otra. O sea, vamos a hacer revisión documental, revisión de análisis de datos, entrevistas semiestructuradas, y diferenciar la ley también por regiones. Es muy distinto lo que se está haciendo en Santiago de la capital a lo que se está haciendo en regiones. La siguiente, por favor, María.
Y el estudio 3, que también es algo que ya hicimos incluso en el 2019, es dar distintas informaciones a las empresas sobre esta ley. O sea, ya sabemos de que en educación y en temas tributarios hay efectos positivos, depende de, pueden ser, en educación son mejores los efectos informativos, pero en tributarios son mejores los efectos que dicen sobre las penas, sobre qué es lo que te pasa si es que no cumples. Y nosotros queríamos testear testeamos 3 tipos de ejemplos. La siguiente, por favor. 3 tipos de mensajes, unas cartas informativas, luego la segunda son cartas informativas con los beneficios potenciales de la institución, la tercera son cartas informativas con las sanciones, porque hay sanciones para las empresas que no cumplen, y bueno, un grupo control que nos envía la carta. Esto lo hicimos en el 2019 a través de un servidor institucionalizado de la Dirección de Trabajo, que es la oficina encargada de monitorear esto. Lamentablemente, como aún no hemos accedido a los datos, no sabemos los efectos de esta intervención que se hizo en el 2019, pero lo vamos a saber en un año. La siguiente, por favor. Y otros estudios, para que vean de que esta agenda es muy grande, porque una vez que uno ya ingresa a estudiar algo, también se hace muchas más preguntas, ¿no? Queremos hacer un policy brief, un white paper sobre qué es lo que sabemos en general en políticas que funcionen en inclusión laboral de personas con discapacidad y cuáles son las potenciales líneas de investigación a futuro. Muchas preguntas abiertas, muy poca evidencia, como les dije, hay problemas incluso con cómo medir la discapacidad. También queremos hacer un análisis de mercado, de consultorías, porque una vez de que se comenzó a implementar la ley acá, comenzaron a abrirse muchas ONGs o consultoras diciendo como, bueno, empresa, no sabes dónde conseguir personas con discapacidad, yo te ayudo. Y comenzaron a cobrar algunos costos súper grandes por ayudar a la inclusión. Como van surgiendo mercados a partir de cierta política. Y queremos ver qué onda ahí, al menos caracterizar a la población. De nuevo, estas cosas son descriptivas, pero nos dan información sobre cómo se está implementando la ley, que es lo que queremos entender. Un análisis cualitativo, esto ya lo hicimos, sobre información a empresas, para ver si es que faltaba información, y efectivamente varias no sabían que esta ley existía incluso. Un cuarto, también con datos administrativos, estamos haciendo un análisis de trayectorias educativo-laborales a nivel de todo Chile, y esto es algo descriptivo. El tema es que como hay tan poquito que se ha hecho hasta el momento, es súper útil. Es súper útil saber cómo, no sé, los chicos que están entrando a trabajar, estuvieron en colegios que son inclusivos o no, etcétera, etcétera. Incluso tenemos proyectos en otras áreas que no son ya de educación, de laborales, mercados laborales, sino también en educación. Tenemos un proyecto sesgo implícito en colegios también, donde ya tenemos una intervención audiovisual para ver si es que podemos cambiar las percepciones implícitas de los docentes hacia la inclusión y en el largo plazo cómo impactar los mercados laborales. Y eso, yo creo que ahí estamos. En general, solo para terminar, quería presentarles, María, la siguiente, por favor, que ya estamos tratando de abrir una agenda mucho más grande en este tema, en Latinoamérica. Estamos siempre buscando donantes, toda la vaina. Estamos abriendo un fondo de investigación con todos estos estudios que queremos hacer en el tema, porque sabemos muy, muy poquito. La siguiente, por favor. Y eso es lo que estamos como buscando, de hecho, ahora. Cosas que se vienen. Ya. Entonces creo que muchas gracias. La siguiente, Mariel, solo es para mostrar. No, gracias a vosotras, en realidad. Gracias. A mí me ha encantado, sí. charla. Sí, si quieren nos quedamos a responder algunas de las preguntas ahorita, si tienen tiempo. Si no, Sí. Vamos, a mí por lo menos he de confesaros que siempre me ha gustado muchísimo el trabajo de... Bueno, es que leí el libro de Esther Duflo y de Abhijit, por eso la verdad es que me encanta cómo lo hacen. ¿Cuál de los dos libros? Realmente los dos, porque me leí tanto Pure Economics como el de... ¿cómo era? No sé qué, Solutions for Hard Times. Pero bueno, sí. Bueno, sí. Y bueno, yo entiendo que quizá el más relevante ahora mismo es el de Pure Economics o sobre la charla, pero me parece fascinante, en serio, todo lo que hacéis, y me parece que tiene mucho sentido, entonces quería daros las gracias porque bueno, me ha encantado. Ay, no, gracias por invitarnos y nosotros felices
Y creo que no hay mayor satisfacción de sentirte motivado con tu trabajo y además tener la oportunidad de compartirlo con los demás, lo que haces y no creo que es Bueno, increíble. muchísimas gracias a vosotras. Y bueno, sobre algunas de las preguntas, no sé si es que vamos en orden o si las que más os gusten primero. Podéis elegir. Ya, entonces yo voy con la primera y de repente Selene va escogiendo otra. Bueno, como queráis. La primera dice, aunque muchas de estas intervenciones son costo efectivas, algo que me llama la atención es que parece que el impacto por personas es relativamente pequeño y eficiente por el coste. ¿Hay intervenciones que tengan un impacto grande por persona? Si queréis doy un poco... la razón por la que pongo esta pregunta es porque, por ejemplo, en educación, de las cosas que mejor funcionaban era... aunque no está claro del todo que funcione, la desparasitación intestinal. Y claro, parece que son como soluciones que tienen como muy, muy poco impacto por persona, pero como son tan baratas, pues al final te sale... te merece la pena realizarlas. O el dar información a la gente, a los padres sobre todo, para que los niños vayan a clase. O cosas así que, no sé, en principio parece que no tienen mucho impacto por persona, pero son tan baratas que merecen la pena. No sé. Bueno, yo ahí como que partiría la pregunta o sea, le haría una pregunta previa que es, ¿qué es un impacto pequeño? ¿No? Porque de pronto, alguien que no está acostumbrado a la literatura y ve que ese es un impacto de 0.05 desviaciones estándar en los niños o 0.1 desviaciones estándar por entregar información, dice, esto sí que parece muy pequeño, como es más un movimiento marginal en la curva, qué sé yo, pero cuando realmente ves la literatura de todo lo que se ha hecho en educación, las personas, digamos, los investigadores que evalúan, digamos, qué puede ser considerado como un efecto grande, un efecto medio, un efecto pequeño en función a todo lo que hay, en realidad las intervenciones que están entre 0.1, 0.2 desviaciones estándares es un efecto mediano, digamos, de lo que hay es mediano, ¿no? Y los que están por 0.05, 0.1 es pequeño, pero, digamos, es significativo para lo que se ha demostrado que no hay nada de impacto, ¿no? Entonces por ahí un poco es la idea. Y por otro lado, digamos que hay que tomar en cuenta de que hay dos tipos de intervenciones que hacer, ¿no? Hay intervenciones que son costo efectivas como estas, que efectivamente es un impacto medio para una intervención muy barata, que tiene muy poco coste, pero por otro lado hay intervenciones que sí son costosas, pero que tienen que hacerse. Y ambas están bien porque enfocan diferentes problemas. Un problema no es único, ¿no? Un problema tiene varias aristas y como comentábamos al inicio de entender cuál es tu problema para entender tu solución, es parte de lo que queremos hacer cuando diseñamos políticas. ¿Por qué? Porque de repente el tema de la entrega de información ha logrado combatir estas ideas equivocadas que llevan a los estudiantes a subvalorar la educación terciaria. También tenemos problemas de restricciones monetarias, que para eso está la educación pública, ¿no? O también tenemos problemas de calidad, que para eso tendremos otro tipo de intervenciones probablemente más ligadas a capacitaciones a docentes, que son más costosas, pero que necesitan hacerse porque el problema del acceso a calidad educativa tiene muchas aristas y por ende como los costos también van a ser diferentes para atacar cada tipo de problema. Y estoy de acuerdo contigo en que hay intervenciones que no son costo efectivas, pero que son efectivas y que tienen que hacerse para combatir esa parte del problema, ¿no? Y en relación a si es que se me ocurre alguna que haya tenido un impacto grande, creo que en función al tamaño del problema, las intervenciones pueden ser más efectivas, ¿no? Es decir, si es que yo sé que de pronto la asistencia escolar en mi población vulnerable estaba en 50%, yo de repente con entregarles información la estoy pasando de 50 a 70% porque la asistencia era baja. Entonces, pero eso no necesariamente es el caso en un país desarrollado como Estados Unidos o en países europeos. Digamos, la misma intervención va a tener un impacto mucho más pequeño
justamente porque el problema de asistencia que tienen no es tan grande. Entonces, creo que más que en realidad intervenciones que hayan sido muy, muy efectivas, que tengan impactos muy grandes, se trata de lugares en donde los problemas son muy grandes. Entonces, pequeños cambios pueden hacer la diferencia. Sí, yo tengo también algunos comentarios sobre esa misma. Puedo dar, es verdad, o sea, tenemos un numerador y un denominador, como que sí es muy baratita la intervención, también va a ser costo efectiva, pero también hay, por ejemplo, en India, hace 3 años se evaluó este programa de online training. Digamos, yo trabajé antes de trabajar en mercados y discapacidades, en temas también de entrega de laptops, pero con un currículo mucho más personalizado. Y esto es algo que se hizo en India, que dio resultados de 0.4 desviaciones estándar, mejoras en el rendimiento en comprensión lectora, que eso es bastante amplio, y eso es algo que se está viendo ahora mucho. Es, de nuevo, personalización del currículo. En función a, tú tienes un software, y es online training, pero personalizado. Es como Optar, que también es personalizado, pero es como para un grupo, sino que esto es personalizado a nivel individual. Es algo que se está viendo más y, digamos, es costoso en términos del software, pero luego al final termina siendo, o sea, los impactos pueden ser muy grandes. Luego también ustedes saben que se están evaluando muchas cosas de transferencias no condicionadas, ¿no? Que eso es súper costoso, pero los potenciales efectos ya se están viendo algo en Estados Unidos, pueden ser súper altos también. Entonces, bueno. O por ejemplo, cuando muchos países latinoamericanos decidieron implementar la extensión del horario escolar de medio tiempo a tiempo completo. En ese caso, los efectos que hemos visto en Latinoamérica están entre 0.2 y 0.3 desviaciones estándar en rendimiento académico. Son programas carísimos, pero que tienen que hacerse, y los efectos, dado el problema de aprendizaje que existe en los países en desarrollo, los efectos también han sido grandes. Luego, muchas gracias. Sobre la pregunta de si tienen una página donde publican las evaluaciones, sí, porque tenemos un repositorio que está en la página de JPAL que Selene ha compartido al final, así que los invito a ver la página cuando quieran. Ahí ponemos policy briefs, ponemos las evaluaciones que están en curso, y también en línea con la pregunta sobre cómo empezamos a trabajar en JPAL, creo que también aprovechando que en la página de JPAL hay una pestaña para job openings. Entonces nosotros, o sea, JPAL también, no solamente JPAL, sino instituciones hermanas, siempre están reclutando, ¿sí? IPA. ¿Puedo preguntar algo? Disculpen, yo tengo que irme ya, pero quería quedarme para preguntar algo que, bueno, estoy muy interesada. Soy peruana también. Estoy muy interesada en educación, y bueno, acabo de salir de la secundaria, y en la secundaria he participado de muchas olimpiadas científicas, particularmente de olimpiadas de matemática que se dan en las escuelas, y este tipo de competiciones, por mi experiencia personal, yo sentía que, bueno, no solo soy yo, también mis colegas y algunos colegas míos que han participado en olimpiadas y que después salieron a estudiar políticas públicas y ciencias políticas, ese tipo de cosas. Y ellos también creen que este tipo de iniciativas de olimpiadas científicas tiene mucho, puede ser una iniciativa muy costo efectiva. Y sí, me preguntaba si alguna vez se han topado con alguna iniciativa de esas, o han hecho alguna evaluación, y cómo podría ver en su sitio web también qué tipo, o sea, en su sitio web están todas las iniciativas que ustedes ya evaluaron. Sí, la gran mayoría de las iniciativas se publican en la página web, también por temas de transparencia, es decir, siempre que empezamos una nueva evaluación queremos que la gente sepa que estamos haciendo esto, porque posteriormente cuando queremos como publicar los resultados, siempre nos piden este tema de dónde declaraste que ibas a comenzar a hacer eso, ¿no? Entonces por temas de transparencia siempre se publica. Pero en relación sobre tu pregunta específica de las Olimpiadas
científicas. Yo sé que para Brasil se estaba evaluando un programa en el cual los ganadores de este tipo de concursos recibían unas becas para participar en un programa. Por ejemplo, si eran Olimpiadas de Matemáticas, recibían una beca para participar de un programa de matemáticas. Yo participo de ese programa, es muy... Claro, sí. y son cosas que se están evaluando porque el primer paso, como hemos visto en el ciclo de la evaluación, el primer paso para lograr que más países adopten estas medidas es demostrarles que al menos a pequeña escala funciona. Y ese es un paso, ¿no? De hacer la evaluación en Brasil con este tipo de programas. Es el primer paso en este eslabón largo que tenemos de demostrar que más países deberían inculcar esta idea, o más escuelas incluso, más esta idea de tener como olimpiadas, ¿no? Así que sí, como es algo que también está en alguna agenda de investigación por ahí regada, pero está. Ah, qué bueno. Estaba muy interesada en tratar de, no sé, hacerlo, trabajar en eso medio que independientemente, porque realmente es algo muy significativo para mí, porque yo he participado en este tipo de programas, pero también, sí, bueno, con esta filosofía de Effective Outcomes y todo eso, bueno. Sí, no sé si ustedes tienen algún contacto, algún email, tal vez. Sí, entonces nosotros pusimos nuestros correos, igual los volvemos a poner acá. Y ahí se le pone el suyo, y también si quieren me pueden seguir en Twitter y nos conectamos por ahí, haciéndome propio cherry, pero y se le ponlo ahí también para que la gente lo vea. Pero en términos de en términos de la pregunta si algún día les interesa entrar a J-PAL o una organización hermana, para contarles mi experiencia, en realidad yo desde que salí de la universidad yo sabía que me gustaba mucho el tema de la evaluación de políticas sociales, entonces comencé practicando en un centro de investigación local en donde Selene también trabajó. Entonces, en ese centro de investigación local hacían cosas del estilo de J-PAL, que es más internacional y puede ser más competitivo. Entonces ahí, digamos, yo siento que gané la experiencia que yo necesitaba para insertarme en el mundo más internacional de la evaluación. Luego hice un máster en Barcelona y a partir de ese máster me abrió la puerta también a ingresar a IPA, que es Innovations for Poverty Action, que es una ONG hermana, literalmente hermana, o sea, trabajan en muchas de las evaluaciones que hacen, lo hacen juntas. Entonces, comencé trabajando en unos proyectos en IPA, en Perú, y uno de estos proyectos era en conjunto con J-PAL. Entonces, este trabajo, esta oportunidad laboral fue la que me abrió la puerta a comenzar a trabajar en J-PAL Latinoamérica. Y es un poco mi camino hacia J-PAL, ¿no? Pero en general, como todos los caminos conducen a Roma, así que yo les diría que también si les gustaría participar, no ha sido mi caso, pero si les gustaría participar, por ejemplo, en la página web cuando se publican los job postings de trabajo de diferentes oficinas, ¿no? Porque no solamente está la oficina de Latinoamérica, sino también hay en Europa, y lo que mostró Selene en el mapa, que ahí tenemos oficinas en todo el mundo. Entonces, que se atrevan a postular a alguna de las posiciones que les parezca interesante, que creen que va con sus habilidades. Algunos de los buenos signals, por ejemplo, que toman organizaciones como J-PAL hoy en día es, no sé si alguno ha escuchado de un programa de micromasters ofrecido por el MIT, que es justamente de evaluación de políticas sociales. ¿Cuál es el nombre del micromaster exactamente, Cele? Ya me olvidé. Development Economics and Data, no sé, Data Economics and Development, algo así. Entonces, hacer al menos uno de los módulos del micromasters es una señal muy positiva para organismos como J-PAL e IPA, y entre otros de los organismos hermanos de ellas, ¿no? Entonces, también si les interesa de repente expandir sus conocimientos y al mismo tiempo tener una señal positiva para entrar en este mundo, les aconsejaríamos de pronto hacer esos módulos, ¿no? Sí. Disculpen, yo ya tengo que irme. Pablo, gracias por hacer todo esto.
Y gracias a ustedes también por esta muy, muy inspirador. Chao. Gracias a ti. Entonces, sí, yo tengo algunos comentarios sobre las preguntas de Pablo, pero son como grandes. Entonces, como solo para resumir, en general, sí, o sea, el tema de Acemoglu, el problema de la literatura, que es más institucionalista, es que es muy pesimista. Porque es como, bueno, todo dependemos, y estamos maldecidos, porque así es la historia y no la podemos cambiar. La literatura sobre evaluaciones de impacto, que son más pequeñas, es mucho más optimista, porque hay cosas que podemos cambiar, y lo estamos haciendo. Entonces, sabemos de que fácil es costoso, de que tenemos que hacer muchas evaluaciones, pero es el camino viable, digamos. Podemos seguir entendiendo más la historia, las instituciones y cómo influyen, pero es lo que tenemos que hacer, evaluaciones de programas, y a veces pequeños y a veces no, y eso es lo que una lectura que siempre recomiendo es solo la introducción de Good Economics for Hard Times, que es el último libro de Banerjee y Duflo, que justo te da un poco esa sensación, ¿no? Se pueden hacer incluso experimentos aleatorios a nivel institucional, en algunas partes que es como, súper, te vuela la cabeza, incluso con estos temas de transferencias no condicionadas monetarias, súper importante. Eso, y bueno, ya Banerjee y Duflo también le han respondido a el de Randomized Tropics, a Deaton también en esto. Entonces hay una discusión súper larga, pero ya hay como cosas que se han publicado. Y sobre la 4, ahí también tengo un comentario de Gibb Well. Creo que Latinoamérica en general tiene un problema, una trampa ingreso medio. Cuando tú eres un estado desarrollado que tienes muchos datos administrativos que ya no necesitas estar levantando a cada rato sobre la población, te cuesta menos hacer una evaluación de impacto, y recaudas más impuestos y puedes usarlos en mejorar tus políticas públicas. Lo vemos mucho con Estados Unidos, con Europa. Cuando tú eres un país en desarrollo de bajo ingreso, en África, en África subsahariana, sudeste asiático, tienes muchas ONGs y dinero de cooperación internacional que te permite hacer evaluaciones. Digamos, esos son... Cuando tú eres Latinoamérica, cuando tú tienes como ingreso medio, no tienes ni un Estado súper fuerte y tampoco tienes gran dinero en cooperación internacional. ¿Qué haces? La verdad es que estamos ahí y como buscando siempre donors, varios, como tienes que estar como tocando puertas, pero sí es verdad que es un súper desafío, ¿no? Ingreso medio. Pero, o sea, a mí lo que me llamaba la atención es que, por ejemplo, creo que la semana pasada estuvimos viendo cuál era el PIB per cápita ajustado por capacidad de poder adquisitivo en distintos países, y sigue que hay algunos países en Latinoamérica, por ejemplo, que tienen un PIB per cápita más bajo que India, y en India sí que o sea, aquí Gibb Well recomienda intervenciones, entonces me parecía chocante de alguna manera que no sé. Por mencionar, creo que era Honduras el más bajo, no estoy seguro, pero no sé. Sí, de acuerdo con que es heterogénea Latinoamérica, pero como región, como todo, se ve mucho mejor que África, sí. ¿entiendes? Sí. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Y bueno, creo que sí. estamos... Tere, ¿tiene una pregunta? Hola, buen día, chicas. Hola, Pablo. Hola, perdón que me conecté tarde, es que estaba en otra reunión. Me quiero morir que me perdí porque ya lo poco que las vi me encantó. Quería preguntar, tal vez lo dijeron y en ese caso, nada, pasen de largo, pero con estos comentarios finales que habías hecho vos, Helene, mi pregunta así reverberante en Latinoamérica es, ¿cuál es el impacto de la consultoría internacional en la política pública, el impacto real? Yo la verdad es que no conozco muchos ejemplos, conozco solo el ejemplo de la Argentina de hace 1000 años cuando vivía todavía en Buenos Aires, de mi trabajo, pero había mucho trabajo, digamos, de lo que vos comentabas, ¿no? Fundaciones, o sea, mucha consultoría, pero real el impacto en las policies era bajo, dependiendo del área. Tal vez hay áreas que son más permeables, por decirte capaz el área de la educación superior o áreas más verdes o que tienen actores más progresistas, eran más atentas y más receptivas a esta info, pero en general muchos de esos recursos se perdían. Es un tema de por ahí de gobernabilidad o de calidad institucional en Latinoamérica. No sé si les parece interesante hacer un comentario al respecto, ya lo habían hablado. No hemos hablado sobre eso, pero creo que
en Latinoamérica no hay ningún estudio sistematizado de eso, pero yo tengo comentarios bien personales, como que te puedo decir, ni siquiera esto está grabado, pero el tema es, si nosotros trabajamos con muchas ONGs y con muchas fundaciones que de nuevo tienen buenas intenciones, pero no necesariamente capacidad, enforcement para trabajar con el Estado, como para realmente escalar, incluso sí hay estudios sobre cuando una buena ONG trabaja súper fuerte, no sé, por ejemplo, en India, quienes hicieron TAR, cuando la ONG es buena, normalmente los estudios son mejores. En cambio, cuando se escalan a nivel de gobierno, los resultados ya no son tan buenos, tal vez porque la misma gente no está tan comprometida con su proyecto. El problema es que hay mucha heterogeneidad sobre el tema de las fundaciones y las ONGs. Varios no tienen mediciones de impacto, entonces no se hacen cargo. Yo te puedo decir que hay muy buenas, pero en mi opinión siento que aún son excepciones, como que no es la mayoría. Como tú dices, es mucho heterogéneo por ciertos casos, pero que yo sepa no hay evidencia sistematizada que te diga exactamente eso. Eso es algo que mucha gente que estamos en evaluación, es algo que nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Realmente es buena o no? Y sabemos que ahí hay mucho dinero también, pero sí. Sí, creo que es un problema hoy en día y creo que también es la razón por la cual nosotros como JPAL siempre partimos de una relación fuerte con el gobierno. O sea, no nos arriesgamos a hacer algún proyecto que sepamos que tiene probabilidad de fracaso en medio, ¿no? Buscamos desde el inicio tener una relación estrecha con los funcionarios que están del otro lado y que van a tener el trabajo eventual de escalar nuestra política, de hacer las presentaciones pertinentes, de hacer los convenios necesarios, para que una vez que nosotros hemos demostrado de que eso funciona, podemos tener, incluso en el caso de Chile, ahorita conversamos codo a codo con el ministro de Educación para que él mismo mueva a su gente para las actividades en las cuales nos estamos comprometiendo, que no son, digamos, puede que en el futuro sean costo efectivas, pero para nosotros ahorita mismo no necesariamente lo son. Tenemos donantes privados que nos ayudan a financiar, por ejemplo, si queremos hacer una plataforma web, eso es de arranque, es caro el primer año, pero luego ya los costos bajan, ¿no? Entonces, no nos serviría para nada hacer este esfuerzo enorme de generar una plataforma web si no tuviéramos ese respaldo del ministro, que sabemos que el próximo año, cuando tengamos resultados positivos, él va a estar ahí, primero en la línea para escalarlo. Sí, es un reto pendiente. Y bueno, creo que ya estamos, ¿o no? Sí, yo creo que más o menos habéis respondido a todas mis preguntas. Así que muchísimas gracias. Y también, bueno, llevamos 1 hora y media, así que tampoco quiero quitaros mucho tiempo. Sí, perdón, quería agradecer. Yo sé muy poquito todavía, pero me encantó la charla y nada, unas genias. Súper sensibles y amables, así que muchas gracias. Todavía no leí los libros, Melanie me recomendó Pure Economics, pero ya lo voy a leer. Gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Muchas gracias, en serio, por lo que hacéis y por la charla, por ambas cosas. Gracias. Chao. Bueno, chao. Muchas gracias. Adiós.